Continuamos en Televida con la presencia de Berenice Lemoine. Ella es titular de la Residencia Asistida San Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudio? ¿Bien? Muy bien. Gracias por invitarme Es otra un vez. gusto. Y tenemos un tema realmente muy interesante, es parte de un poco de la historia de cada familia, que son los sentimientos de la familia a veces al ingresar al adulto mayor, al ser querido, a una residencia, ¿no? Sí, realmente cuando la familia deja a su ser querido al cuidado de una residencia, le genera sentimientos encontrados. Por un lado, mucha culpa, porque siente que se están desentendiendo, Sí. y por el otro lado, muchas veces se sienten aliviados, porque vienen con un agotamiento muy grande. A veces porque son ellos mismos los que lo cuidan y otras veces porque tienen que coordinar toda una logística con los cuidadores, lo cual no es sencillo. Entonces esos sentimientos terminan siendo ambivalentes y encontrados. La culpa versus el agotamiento que sentían. Sí, sí, sí. Entonces, uno, ¿qué es lo que ve? Que las familias por momentos se sienten aliviadas, entonces dicen, bueno, vuelven a tener control de su propia vida. Que a veces los mismos parientes dicen, nunca va a llegar a esa instancia. Yo no voy a llevar a mi papá o a mi mamá a ninguna parte. E incluso a veces le prometen. Los padres hacen que los hijos le prometan que no me vas a llevar, no me vas a internar. Pero llega un momento que la situación de salud, de la precariedad de la salud con el paso del tiempo, de los años, hace que esta persona no pueda manejar la situación, ¿no? Bueno, la familia justamente uno de los consejos que damos, que tiene que entender y reflexionar que esa condición de vulnerabilidad, de fragilidad, o ya sea por la edad, por una enfermedad crónica, no puede depender de un familiar y no la genera el familiar. Entonces ahí le disminuye un poco la culpa al entender que no puede depender todos de ellos y que no pueden tener un control absoluto sobre el adulto mayor. Sobre todo si vive solo, si ya empezaron las caídas recurrentes, si hay un Eso cierto desvarío, pérdida por ahí en los tiempos, ¿no es cierto? Eso es muy común. Y entonces la familia lo lleva a la residencia y el adulto mayor muchas veces no es consciente del riesgo que está sobrellevando al vivir solo en su casa. No son conscientes. Entonces, bueno, siempre va a estar esa resistencia a ir a una residencia. Vamos a escuchar tus mejores consejos, entonces, para la familia, para no tener esa culpa, ¿no? Bueno, principalmente poder reconocer ese sentimiento es lo primordial. Y después poder gestionar esas emociones, ¿sí? Entender que no está mal recuperar la propia vida, recuperar lo que es el disfrute de la propia vida, porque eso ayuda a la revinculación con el ser querido que está en una residencia, porque deja de ser una situación de estrés el estar cuidándolo o organizar ese cuidado, para pasar a tener una relación de familia, de visita, una relación mucho más serena, donde se puede vincular desde otro lado el disfrute. Más contenida, ¿no? Por supuesto, porque está asistida. Entonces la familia ya puede relajarse desde ese punto de vista, ¿verdad? Y entender que es el lugar más adecuado para que lo asistan permanentemente. Porque si uno trabaja, la asistencia es permanente las 24 horas, ¿y cómo hace para asistirlo en el horario de la madrugada, de la noche? Es imposible. Es muy incómodo. Entonces es primordial entender que está en el lugar más adecuado con la asistencia y que no se está desentendiendo, sino que está dejándolo en el lugar más pertinente. Que lo está cuidando de una manera más intensa, más adecuada. Y capacitada, con todos los profesionales. Claro. Entonces la importancia radica y lo que es clave en la familia es la paciencia. ¿Y qué pasa cuando surge el reclamo? Después de un tiempo de estar en el lugar, el adulto mayor dice, me quiero ir a mi casa. Eso es desgarrador para la familia y es una demanda permanente. Quiero irme a mi casa. Entonces la familia le genera un remordimiento terrible, una culpa terrible por decir, bueno, a ver, le hacemos caso y los volvemos a llevar. Pero el ceder ante esas demandas no garantiza el éxito en absoluto. ¿Por qué? Porque el adulto mayor no tiene conciencia de los riesgos, como decíamos antes, y además vive mucho del recuerdo, del añoramiento, y quieren actuar esos recuerdos tratando de volver a la vida anterior. ¿A qué vida anterior? Bueno, de felicidad, con toda la familia, con todos sus seres queridos, amigos, a una vida de autonomía, de autovalimiento. Salvo que haya habido, bueno, pero por ahí a lo mejor puede haber alguna rehabilitación completa en algún caso. Eso sí, puede darse, inclusive tenemos estadías temporales, pero cuando se trata de una estadía permanente, el adulto mayor no tiene conciencia de ello. Entonces la familia es donde tiene que colaborar en
hacer que sea lo más adaptativo posible Bien. esa Y estadía. y después lo fundamental que es establecer una línea de comunicación, ¿no? Con la familia. Sí, establecer como una directiva Sí. y que la familia se mantenga en ese pensamiento homogéneo, porque hay veces donde son familias numerosas que un familiar quizás cede y se compadece de las demandas del adulto mayor, o por ejemplo le termina reconociendo que va a ser una estadía definitiva en vez de Claro. temporal, y eso dificulta la adaptación del adulto mayor. Entonces, lo que hay que hacer es establecer una línea directriz donde se le puede decir, por parte de todos los seres de la familia, para Sí. la familia, decirles, bueno, este va a ser un lugar de contención Bien. temporal, ¿sí?, donde se te va a asistir en forma temporal, y tratar de no quedar como el malo de la familia y poder depositar Bien. la responsabilidad de la decisión de la internación en una residencia en un tercero, en un médico, por ejemplo, en un profesional de la salud. Vamos a dar un teléfono, Berenice, entonces para que la gente se pueda comunicar y tener todo este asesoramiento. Sí, cómo no, el que va a aparecer en pantalla, 3417-485191. Ahí puedes solicitar asesoramiento y una consulta, una Perfecto. entrevista. Bueno, muchas gracias, Berenice. Gracias a Un vos, gusto. Claudio. Nos vemos la próxima.